¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto para mí saludarlos en una semana más de nuestro taller virtual de fotografía. El tema de esta semana tiene que ver con la profundidad de campo. ¿Pero qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo vamos a definirlo como la parte más nítida dentro de nuestra fotografía, es decir, la parte más clara dentro de nuestra imagen. Dentro de la profundidad de campo lo vamos a dividir en dos: en mucha profundidad y en poca profundidad. ¿De qué depende cada uno? Bueno, mucha profundidad de campo es cuando en nuestra fotografía todo, absolutamente todo se ve nítido, se ve claro, no hay partes borrosas o desenfocadas, sino todo en la imagen se ve bien definido. Y poca profundidad de campo va a ser cuando en nuestra fotografía existen partes o elementos que tienen este desenfoque o esta parte borrosa. Utilizando la cámara profesional existen tres maneras en las cuales yo puedo controlar o manipular la profundidad de campo. La primera de ellas tiene que ver con la distancia que voy a tener en relación al objeto o lo que esté fotografiando. Mientras más cercano esté yo del objeto, supongamos que este es mi objeto y esta es mi cámara, mientras más cercano esté yo del objeto, va a ser más fácilmente obtener poca profundidad de campo, es decir, obtener ese efecto que se vea borroso, que se vea ese desenfoque. Y mientras más alejado esté yo del objeto o lo que esté fotografiando, va a ser más fácil obtener mucha profundidad de campo, es decir, que todo se vea claro en mi fotografía. Entonces, una de las partes en las que depende la profundidad de campo es de la distancia en relación a lo que esté fotografiando. Otra manera en la que puedo yo manipular o controlar la profundidad de campo tiene que ver con la apertura del diafragma. Ya saben que el diafragma es esta cosita que permite la entrada de luz. Mi diafragma, mientras más abierto esté, obtendré menor profundidad de campo. Y mientras más cerrado se encuentre mi diafragma, mayor profundidad de campo voy a tener. Entonces, dependiendo de la apertura de mi diafragma, recapitulando, es como voy a poder obtener o mucha profundidad de campo o poca profundidad de campo. Y la tercera parte por la cual puedo yo manipular la profundidad de campo tiene que ver con los lentes u objetivos de mi cámara. Estos se definen por milímetros, el milimetraje de cada lente. Entonces, mientras menor milimetraje tenga mi lente, mayor profundidad de campo voy a obtener. Y mientras mayor milimetraje tenga, menor profundidad de campo voy a obtener. Entonces, con estas tres partes, apertura de diafragma, distancia en relación a lo que estoy fotografiando y el milimetraje del lente, es con la cual voy a poder manipular la profundidad de campo y obtener mucha profundidad o poca profundidad de campo. Esto hablando directamente desde el uso de una cámara profesional. Si hablamos con el uso de los celulares, es un poco más complicado el poder manipular la profundidad de campo, pero existen pues dos maneras en las cuales yo podría hacerlo. Si tengo mi celular, pues tendría que hacer, si quiero hacer poca profundidad de campo, pues tendría que acercarme al objeto para poder obtener ese desenfoque, ese desenfoque, ese barrido que se ve, ese difuminado que se ve en las imágenes. La mucha profundidad de campo pues es más fácil obtenerlo, siempre y cuando pues todo se vea nítido en la imagen. Y otra manera en la cual yo puedo obtener este desenfoque que se ve en las fotos tiene que ver con una herramienta o una especie de filtro que viene ya en la mayoría de los celulares, que es el modo retrato o modo desenfoque. Por ahí lo pueden identificar fácilmente en los elementos u opciones que tiene su cámara y que a lo mejor en más de una ocasión lo han utilizado y que pues también lo han visto. Estas fotografías de retrato en donde se ve borroso, se ve desenfocado. Esto es poca profundidad de campo y es una novedad en los celulares. Dentro de la fotografía no es nada nuevo, es algo que ya se conoce, algo que ya se ha trabajado desde hace mucho tiempo y pues no es nada nuevo más que manipular la profundidad de campo.
Dentro de los celulares, pues sí, es algo novedoso, puesto que en estos dispositivos pues es un poco más complicado el poder aplicarlo. Pero pues no es otra cosa más que eso, jugar con la profundidad de campo. Obviamente, el poder obtener poca profundidad de campo le da otra perspectiva a nuestras fotografías, hace que se vean más atractivas visualmente, que se vean más profesionales. Y mucha profundidad de campo, pues es más fácil obtenerlo, ¿no? Toda la imagen nítida, que todo se vea claro en mi fotografía. Y como pueden darse cuenta, pues es un tema muy sencillo, esto de la profundidad de campo. Repito, tiene que ver con la parte más nítida o lo que se vea más claro dentro de la foto. Y vuelvo a repetir, mucha profundidad de campo, todo en mi fotografía se ve claro. Poca profundidad de campo, tengo partes desenfocadas, se ve borroso, pero hay algún elemento que se ve claro, ¿sí? El utilizar la poca profundidad de campo, sí puede ser un poco más difícil obtener ese desenfoque, pero también nos ayuda a aislar tal vez al modelo o al personaje o el objeto del fondo. Si el fondo tal vez no es el más adecuado, está un poco feo o hay elementos que no nos gustan, si aplicamos esto del desenfoque, pues pierden importancia y hacen que no estropeen la fotografía. Al tener ese desenfoque, esa parte borrosa, pues la atención se centra en lo que está nítido en la foto. Entonces es una forma de aislar elementos y evitar que haya distractores dentro de la fotografía. La poca profundidad de campo pues también sirve para eso, para llamar la atención del espectador hacia donde yo quiero que eh, fije su vista, donde resalte y dirija su atención. Entonces, la profundidad de campo es como un elemento, una parte importante dentro de lo que es el encuadre, parte de la composición. En cambio, si quiero que la atención del espectador esté en todos los elementos que aparecen en la imagen, pues para eso se aplica la mucha profundidad de campo. Que todo se vea claro, todo se vea nítido en la imagen, porque todo en la fotografía pues es importante. Entonces, eso es lo que corresponde a la profundidad de campo. Ya aquí pueden ver algunos ejemplos de lo que es poca profundidad y mucha profundidad. Puede ser, hablando de poca profundidad, puede estar al frente, en medio o atrás, en un primer plano, segundo plano. Pueden jugar con eso. Y pues con la mucha profundidad de campo, pues ahí aplica en toda la imagen. Y bueno, esto es lo que tendría que ver con el tema de esta semana. Poca profundidad y mucha profundidad de campo. Es un tema muy rápido, muy sencillo, muy fácil y que ustedes van a poder practicar en la siguiente actividad. Así que no se diga más y vayamos a hacer fotografía.